Gloria a Dios, la paz del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, con todos ustedes. Les saludo primeramente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, en primer lugar, agradeciendo a Dios por una oportunidad más que nos da de estar en su presencia, de poder compartir de su bendita palabra. Entonces, hoy quiero poder transmitir un mensaje de la palabra de Dios, una enseñanza de la palabra de Dios. Y el texto del cual quiero basarme está en la carta que escribió Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14, lo cual luego vamos a estar leyendo este pasaje de la carta de Pablo a Tito. Y en este pasaje vamos a enseñar o aprender algo muy interesante acerca de la gracia de Dios, acerca de la gracia del Señor Jesucristo, de lo que la palabra de Dios enseña sobre esta gracia maravillosa de Jesucristo. El tema es la salvación graciosa en el sentido de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo, ¿no? La salvación por la gracia que procede de Dios, por la gracia que es de Jesucristo, por la gracia. Y en este pasaje que vamos a leer ahora en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, queremos destacar, ¿no? Puntos destacados de la gracia de Dios. Por lo menos 6 verdades centrales vamos a tratar de sacar de este pasaje que escribió Pablo a Tito, y aquí él habla de la gracia salvadora de Dios por medio de la persona de Jesucristo. Entonces yo les invito ahí juntamente conmigo a abrir sus Biblias y hacer lectura de la palabra de Dios en Tito capítulo 2. Les invito a que abran sus Biblias. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, les invito a abrir ahí. Vamos a entonces leer la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Acompañen ahí conmigo en sus casas la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y para qué más? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el pasaje que hemos leído ahora, de lo cual vamos a desarrollar aquí sobre la gracia de Dios. Hemos hablado de lo que vamos a hablar sobre verdades centrales de la gracia de Dios, verdades destacables, verdades importantes de la gracia de Dios. Yo quiero mencionar entonces algunas de estas verdades de la gracia de Dios, y hemos destacado aquí 6 verdades centrales encontradas en este pasaje de Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, de lo cual entonces quiero hacer mención en esta oportunidad. Entonces vamos a dividir esto en 6 puntos, de los cuales vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Estas 6 verdades centrales. Entonces, primero, la gracia de Dios tiene su fuente en Dios. O sea, la gracia tiene su fuente en Dios. Dios es la fuente de toda gracia, ¿no?
el versículo 11. Entonces vamos a entender entonces que la gracia es algo que procede de Dios. La gracia es algo que proviene de Dios para con nosotros. Porque dice aquí, porque la gracia de Dios, esta gracia entonces, la cual hemos visto aquí, es una gracia que procede del Padre, que procede de Dios. Y el versículo 11, la primera parte de ese versículo dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hay un propósito en la gracia de Dios, pero entender que la gracia no es un mérito humano. La gracia no es un atributo que procede de nosotros y que nosotros la buscamos. La gracia es algo que Dios manifestó, que Dios nos concedió. La gracia. ¿Qué significa gracia? Vamos a destacar un poquito aquí qué significa gracia. La gracia significa favor gratuito de Dios. Favor gratuito de Dios se define a veces como un don inmerecido, como algo que Dios nos ha dado gratuitamente, algo gratuito de Dios, inmerecido para con nosotros, y contrario de aquello que merecíamos. Es decir, hay alguien que ha definido así que en la gracia, en su gracia, Dios nos ha dado lo que no merecíamos, y en su misericordia Dios no nos ha dado lo que merecíamos. Entonces, la gracia se define de la siguiente manera. En su gracia Dios ha dado a nosotros lo que por derecho no teníamos. No era merecimiento nuestro recibir la gracia de Dios. Es como si fuera un presente dado a alguien que retribuyó mal a la persona que lo dio. Pero aún así esta persona entregó este presente sin tener en consideración lo mal que haya sido tratado. ¿No es cierto? Entonces de ahí se manifiesta la gracia de Dios. La gracia entonces es un favor no merecido, un don no merecido. Es algo dado por Dios gratuitamente a nosotros, ¿no? Está en contra de aquello que merecíamos. Nosotros merecíamos, por lo contrario, en vez de la gracia de Dios, quizás merecíamos la reprensión, merecíamos el castigo de Dios. Pero Dios, en su infinita gracia, nos dio aquello que no merecíamos. Esta palabra gracia viene del griego charis y tiene el sentido de belleza, que da alegría, ¿no? De belleza, de algo que da alegría, de placer, de una actitud favorable. Y Dios ha sido favorable para con nosotros. Dios ha sido gracioso para con nosotros. Por eso definimos de esta manera la gracia de Dios. La gracia de Dios, por lo tanto, es algo que Dios nos ha dado, pero que nosotros por derecho no merecíamos, ¿cierto? Un favor no merecido. Quizás sea una definición bastante simple, pero es muy lógica, ¿no es cierto? Porque no merecíamos, pero sin embargo Dios nos ha concedido su gracia. Entonces, dentro de este punto, que la gracia tiene su fuente en Dios, procede de Dios, es algo que procede de Dios, porque está definido que porque la gracia de Dios, ¿no? Esta gracia, esta salvación por la gracia se define de la siguiente manera. Yo quiero que me acompañe ahí en Efesios capítulo 12, versículos 8 y 9. Y en este pasaje se define claramente, ¿no? En Efesios capítulo 12, versículos 8 y 9, se define claramente que la gracia es un atributo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. La gracia es un presente de Dios para nosotros. Efesios capítulo 12, versículos 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver claramente que la gracia es
un presente de Dios, es algo que procede del Dios del cielo, es algo que procede de Dios para nosotros. Entonces, podemos ver que la gracia salvadora es dada por Dios. Y esa gracia es la que salva al hombre. No es la gracia salvadora. Voy a volver a leer aquí en Efesios 2 y 8. Porque por gracia sois salvos. ¿No? ¿Cuál es el mérito que tenemos nosotros? Ningún mérito. ¿Por qué? Porque no procede de acción humana. No fue el intento del hombre de querer ser salvo, fue el deseo de Dios de querer salvarnos por su gracia, por querer retribuirnos a nosotros algo que ni siquiera merecíamos. Entonces ahí define, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, sea la fe, sea la gracia, es algo que procede de Dios. Es algo que Dios ha contribuido para que nosotros pudiéramos entender el mensaje de su palabra, y después vamos a desarrollar esto. Entonces, creemos que somos salvos por causa de la gracia de Dios, ¿no? Porque Dios ha derramado de su gracia, Dios ha dado de su gracia, y el apóstol Pedro habló de eso en el libro de Hechos de los Apóstoles, allá en aquel concilio en Jerusalén. En el capítulo 15 del libro de Hechos encontramos ahí lo que vamos a ver en la palabra de Dios, y que dice que es esta gracia que contribuyó para nuestra salvación. Hechos 15 y versículo 11, vamos a ver lo que dice ahí. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Cualquier persona en este mundo necesita de la gracia de Dios para ser salvo. Necesita de la gracia de Dios. Y Pedro aquí, al hacer mención de su participación en la predicación a los gentiles, él dice: antes creímos que somos salvos porque por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces esa gracia se ha manifestado salvadora, y esta gracia ha procedido de Dios para con nosotros. Por eso vuelvo a Tito, ¿cierto? Y concluyendo ahí esta primera parte de lo que el apóstol Pablo dijo a Tito en el capítulo 2 y versículo 11, dice: porque la gracia de Dios, en eso se define entonces el primer punto. ¿Cuál es la primera verdad central que encontramos en este pasaje? La primera verdad central que encontramos en este pasaje es que la gracia tiene su fuente en Dios.